Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la carrera de médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy vamos a presentar el tema de control de la proliferación celular. Los temas a tratar en la exposición serán el control de la proliferación celular, la regulación de las sinasas dependientes de ciclinas, las características generales de la mitosis y meiosis 1 y 2, el tránsito celular y la transitosis. Los integrantes de este equipo son Vilchis Carrillo Daniel Alejandro, Aguilar Carmona Sofía Montserrat. Parra Cuateca Elia Natalie. Guzmán Camargo Miguel. Oliver Lizárraga Luis David. Y Villarreal Sánchez Demian Osman. Muy bien, vamos a hablar a grandes rasgos lo que es la regulación de la proliferación celular. Pues bueno, la regulación de la proliferación celular se da por diversos mecanismos dentro del ciclo celular, llamados puntos de control. Estos puntos de control van a evitar la progresión del ciclo celular en presencia de ADN dañado, dando tiempo para que la reparación se produzca o la célula sea destruida. Esto para prevenir las alteraciones genéticas capaces de propagarse en las generaciones posteriores. Siguiente, por favor. La progresión del ciclo celular va a ser activada directamente por una serie de heterodímeros formados por ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas, o las CDKs. Estas van a poder promover o detener el ciclo. Pero ahora, ¿qué son las ciclinas y las CDKs? Pues bueno, las ciclinas son un grupo de proteínas que se dividen en 4 tipos. Las ciclinas de G1, ciclinas de G1S, las ciclinas S y las ciclinas M. Pues bueno, como podemos observar, si ya nos damos cuenta, es que cada ciclina se asocia a una fase del ciclo celular y estas ayudan a impulsar los eventos de cada fase. Una ciclina típica se presenta en niveles bajos en la mayor parte del ciclo, pero aumenta intensamente en la fase donde se necesita, como podemos ver en la imagen. Muy bien, ahora seguimos. Bueno, las ciclinas van a dirigir los acontecimientos del ciclo celular mediante la asociación con una familia de enzimas llamadas sinasas dependientes de ciclina, o las CDKs. Una CDK por su cuenta es inactiva, pero al unirse con la ciclina, esta se va a activar para poder realizar todo su trabajo. Siguiente, por favor. Ok, bueno. Las proteínas quinasas son enzimas que activan o desactivan otras proteínas al someterlas a la fosforilación. Para esta ser activa, una CDK tiene que formar un complejo con la ciclina correcta. Cuando una ciclina se une a CDK, tiene dos efectos importantes. Uno de ellos es que activa la CDK como una sinasa, pero también dirige a la CDK a un conjunto específico de proteínas blanco y las apropiadas para el periodo del ciclo celular controlado por la ciclina. El factor promotor de la maduración, MPC, sus siglas, es un buen ejemplo de cómo las ciclinas y las CDKs pueden trabajar juntas para promover una transición del ciclo celular. Las CDK, ciclinas y APC son reguladores directos de las transiciones del ciclo celular. Estas pueden responder a las señales que provienen dentro y fuera de la célula. Bueno, estas señales influyen sobre la actividad de los reguladores centrales para así determinar si la célula avanza en el ciclo celular. Pues bueno, estas señales positivas son que los factores del crecimiento típicamente llegan a aumentar la actividad de las CDK y ciclinas, mientras que en el caso de las negativas pueden llegar al daño del ADN y generalmente disminuyen o bloquean la actividad. Siguiente, por favor. La actividad no se encuentra solo regulada por la unión de ciclinas, sino por otros mecanismos. Estos incluyen fosforilaciones activadoras por parte del SAC, el cual es quinasa activadora del CDK, las fosforilaciones inhibidoras y la unión de SAC-CQLS. El ciclo celular está finalmente regulado mediante cascadas de fosforilaciones y desfosforilaciones de proteínas claves. En estas pueden existir fosfatosas consecutivas, las cuales van a expresar su función continuamente, pero la actividad sinasa de dianas clave solo dependen de la última instancia de la CDK. Es decir, que la actividad de la CDK se va a regular mediante la existencia de ciclinas funcionales, lo que esto puede llegar a conllevar que estén expresadas, carezcan de inhibidores, posean el correcto grado de fosforilación y que no estén marcadas por su degradación inmediata. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la mitosis, pero les voy a dar tantito contexto para poder entenderlo mejor.
La mitosis es el proceso por el cual los cromosomas replicados se segregan en dos núcleos hijos. Generalmente va acompañada de la citocinesis, que es la división del citoplasma y la separación física de las dos células hijas. Tiene una duración aproximada de menos de 1 hora, que es el tiempo en el que la célula es capaz de separar su información genética en dos grupos completamente idénticos. Sabemos que los seres unicelulares utilizan la división celular para la reproducción y perpetuación de la especie. Por el contrario, en organismos pluricelulares, la división celular se convierte en un proceso cíclico que está destinado a la producción de múltiples células, todas iguales, idénticas entre sí, pero que posteriormente pueden derivar en una especialización y diferenciación, como lo que ocurre dentro del ser humano, que inicia su vida como una única célula, un cigoto, célula madre, y posteriormente llega a la división celular mitótica para el desarrollo y mantenimiento de los diversos tejidos, órganos y sistemas que lo conforman. La siguiente, por favor. Las nuevas células originadas por la mitosis son genéticamente idénticas a la célula madre. Esto se logra gracias a mecanismos complejos de regulación que aseguran la integridad del material genómico. Tenemos también las nuevas células originadas por la mitosis son genéticamente idénticas a la célula madre. Esto se logra gracias a mecanismos complejos de regulación que aseguran la integridad del material genómico. Tenemos también que la serie de eventos que conducen a la división de una célula se conoce como ciclo celular y está constituido por dos fases principales, la interfase y la división celular, que esta puede ser mitosis o meiosis. Ok, vamos a empezar a hablar ahora sobre este ciclo celular. Cuando una célula se divide en dos y uno o ambos productos de esta división puede volver a dividirse, se establece el ciclo de división celular. Para esto hay que tener algunos conceptos en cuenta. Primero, el periodo entre dos mitosis consecutivas se llama interfase. El estado normal de una célula es con los dos cromosomas en estado de cromátida, es decir, en estado de una doble hélice de ADN. Y, aquí tenemos dos partes importantes. La división del núcleo, que es cariocinesis o mitosis en este caso, y la del citoplasma, la citocinesis. La división del núcleo es exacta, se reparte equitativamente el material hereditario, es decir, de manera igualitaria. Mientras que en la citocinesis no puede serlo, es decir, el reparto de órganos citoplásmicos y el tamaño de las dos células pueden no ser equitativo o desigual. Indudablemente, para que una estructura pueda dividirse en dos exactamente iguales, esta estructura debe estar duplicada, es decir, todos sus componentes repetidos y separados en estructuras diferenciadas. El cromosoma antes de dividirse debe pasar a un estado en el que posea dos cromátidas, genéticamente idénticas, por lo que la duplicación del material genético ocurre previamente a la división celular. La siguiente, por favor. La interfase del ciclo de división celular va a tener 3 periodos o 3 etapas, las cuales van a ser G1, es un estadio que se caracteriza por ser genéticamente activo, donde el ADN se transcribe y traduce, y va a dar lugar a proteínas necesarias para la vida celular y sintetiza enzimas y maquinaria necesaria para la síntesis del ADN. Después va la fase S. En esta fase se duplica por entero el material hereditario. El cromosoma pasa de tener una sola cromátida a tener dos. Y cada una de ellas va a contener una doble hélice de ADN, producto de la duplicación de la original. Como la replicación del ADN es semiconservativa, las dos dobles hélices hijas serán exactamente iguales. Por tanto, las cromátidas hermanas genéticamente idénticas. Por último, vamos a tener la fase G2. En este periodo se afinan los detalles de la preparación de todos los componentes de la división celular, y al final de esta fase se produce una señal que dispara todo el proceso de la división celular. Al final de la mitosis, la célula va a entrar en interfase de nuevo. Si la célula ya no se va a dividir más, va a entrar en un periodo que es conocido generalmente como G0. Si por el contrario la célula va a volver a dividirse, va a volver a involucrarse en el periodo G1, previo a la síntesis del ADN, y se va a iniciar un nuevo ciclo de división celular, y otra vez va a pasar a la fase S, G2 y a la mitosis de nuevo. La siguiente, por favor.
Ya entrando de lleno en las fases de la mitosis, pues tenemos que de una forma tradicional y basándonos ya en aspectos morfológicos observados desde el microscopio, suele dividirse la mitosis en 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Aunque esta diferenciación es correcta y se corresponde con etapas concretas, no hay que pensar que estas ocurren de manera diferenciada, sino que más bien siguen un proceso totalmente continuo. Como primera fase tenemos la profase, que sería la transición de interfase de amitosis, y pues tenemos 3 eventos importantes. Nuestro primer evento es la condensación cromosómica. Vemos una compactación progresiva, ¿no?, en la cromatina nuclear para dar lugar a las hebras cromosómicas. En este punto, los cromosomas se definen como hebras dobles, ya que están replicados. Para esto interviene el complejo proteico de condensina y de topoisomerasa 2, que superenrollan la fibra de un aproximado de 30 nanómetros, formando asas de ADN a lo largo de cada cromátida. Para mantener unidas a las cromátidas hermanas del cromosoma replicado y condensado, interviene otro complejo proteico llamado coesina, que mantiene unidas a las 2 cromátidas desde que terminaron su replicación en la fase S hasta la anafase mitótica. Aquí también se detiene la transcripción y la traducción del ADN. La siguiente, por favor. Perfecto. Como nuestro segundo evento tenemos la formación del huso mitótico. El primer paso de este segundo evento pues sería la aparición o nucleación de los microtúbulos alrededor de los centrosomas, que forman una especie de estrella, por decirlo así, integrando así los ásteres, cuyos microtúbulos tienen un extremo menos negativo asociado al centrosoma y un extremo más positivo, al cual se adicionan dímeros de tubulina a mayor velocidad. Cada áster migra a posiciones opuestas dentro de la célula, estableciendo así los polos celulares, a partir de donde se formará un huso mitótico bipolar. Los microtúbulos de los ásteres continúan creciendo por sus extremos positivos, hasta que alguno de ellos, los llamados cinetocóricos, encuentran como tal el cinetocoro de una de las 2 cromátidas hermanas de un cromosoma. Y ya los microtúbulos del polo opuesto harán contacto con la otra cromátida hermana del mismo cromosoma. La siguiente, por favor. Bueno, nuestro tercer y último evento de esta primera fase es la desaparición de la envoltura nuclear y la fragmentación del aparato de Golgi. Para que los microtúbulos cinetocóricos interactúen con los cromosomas, la envoltura nuclear debe desaparecer. Esto se realiza por fragmentación debido a la interacción del complejo de la ciclina BCDK1 con elementos de cada uno de los 3 componentes de la envoltura. Tenemos pues que interactúan con las membranas nucleares, los poros nucleares y la lámina nuclear. Es probable que los fragmentos resultantes en forma de vesículas se dispersen a través de la célula mitótica. Disculpen, o bien que se integre a fragmentos del retículo endoplasmático. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una disyuntiva, ¿no? Tenemos algunos autores que distinguen una fase intermedia de la mitosis entre la profase y la metafase. Pues tendríamos la denominada la prometafase. Dicha fase se denomina así y estaría comprendida desde que los microtúbulos entran en contacto con los cinetocoros hasta que se forma la placa ecuatorial con los cromosomas dispuestos en ella. Su inicio se reconoce por la interacción del huso mitótico con los cromosomas duplicados debido a la disolución de la envoltura nuclear. Esto, bueno, después de esto se inician también los movimientos cromosómicos. Y bueno, ya mencionando esto, pues tenemos que se caracteriza por el movimiento activo, ¿no?, que dirige a los cromosomas al ecuador celular. Los extremos más positivos de los microtúbulos de los ásteres se mueven mediante polimerización hacia el centro de la célula buscando cromosomas.
y cuando hacen contacto con un cinetocoro se estabilizan. El cinetocoro de la otra cromatida, hermana del mismo cromosoma, se une también a un grupo de microtúbulos que provienen del polo opuesto. En ese momento, estos microtúbulos jalan y empujan el cromosoma mediante un proceso de polimerización, despolimerización de tubulina, e inicia un estado en el que se empiezan a equilibrar las fuerzas de atracción de cada uno de estos polos. Así, finalmente se llega a la congregación, que es la reunión de todos los cromosomas en el ecuador celular, posicionados ahí por el equilibrio de las fuerzas de atracción de los polos opuestos del uso, marcando el fin de la prometafase y el inicio de la metafase. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos a la metafase. Aquí ocurre que la condensación cromosómica iniciada en la profase, pues continúa, por lo que los cromosomas metafásicos se observan con una cromatina perfectamente empaquetada, que le permite al material genético mantener su integridad. Los cromosomas, movidos por el uso mitótico, se colocan en el centro, entre los dos ásteres, y forman la llamada placa metafásica, y en la que los cromosomas se posicionan de tal manera que los cinetocoros de cada cromatida hermana están orientados hacia los polos opuestos. Mantener a los cromosomas, pues, en este ecuador celular implica un equilibrio, ¿no?, entre las fuerzas de los microtúbulos que tienden a mover a los cinetocoros hacia los polos opuestos. De manera también que posicionarlos aquí en el centro, pues, requiere una gran cantidad de energía. La placa metafásica se mantiene por el equilibrio entre las fuerzas opuestas de los polos sobre los cromosomas, que mantienen juntas a sus cromátidas hermanas por la coenzima centromérica, de manera que cuando esta proteína se retira del centrómero, la metafase llega a su final y se inicia con la anafase, con la migración de las cromátidas hermanas a nuestros polos opuestos. La siguiente, por favor. Tenemos consecutivamente a la anafase, una vez que todos los cromosomas ya se encuentran en el ecuador, formando nuestra placa metafásica. Los centrómeros, que mantenían unidos a las cromátidas hermanas, se separan, permitiendo que cada cromatida migre hacia el polo que estaba encarando, iniciándose así la anafase. Y pues tenemos, vamos a decirlo, que la anafase A, y tenemos a la B. Los movimientos de la anafase A corren a cargo principalmente de microtúbulos cinetocóricos, que se acortan por la despolimerización en ambos extremos de tubulina, con intervención también de las cinesinas. Esto permite jalar hacia los polos celulares a los cromosomas sencillos, o sea, a los que llamamos cromátidas hermanas cuando se encuentran unidas por el centrómero, dividiendo así el genoma replicado en dos grupos cromosómicos, que son diploides, con 46 cromosomas sencillos cada uno. En la anafase B intervienen los microtúbulos interpolares, que despolimerizan dímeros de tubulina en sus extremos más negativos y polimerizan activamente en sus extremos más positivos, dirigidos al centro celular. Estos microtúbulos crecen tanto que los extremos se cruzan y continúan desarrollándose en direcciones opuestas, que se encargan de alejar a los dos grupos cromosómicos mediante un incremento en la longitud del uso mitótico. La siguiente, por favor. Y finalmente tenemos la telofase. Los microtúbulos cinetocóricos desaparecen y los cromosomas quedan libres en ambos extremos celulares. Vamos a decir que para este momento tenemos los cromosomas comienzan a descondensarse y el nucleolo y la membrana nuclear vuelven a reconstruirse. Por lo tanto, después se formarán dos núcleos hijos. Durante la telofase tardía, los cromosomas empiezan a transcribir y se restablece también el nucleolo, marcando el término de la mitosis. Pero vamos a hablar que concretamente de la cariocinesis, que recordemos que es la división del núcleo, ya que posteriormente llega la citocinesis. Para que la división celular se lleve de manera completa,
por lo que debe de formarse un tabique o pared que aísle a estos dos núcleos. Y pues sabemos que sería la división de nuestro citoplasma, siendo la última etapa como tal de la división celular. Finalmente, la célula se estrangula y da lugar a sus dos células hijas. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora revisaremos el tema de la meiosis. La meiosis es una división nuclear donde se va a reducir el número de cromosomas produciendo 4 células hijas, con solo la mitad de la información, conocidas como células haploides, las cuales no son genéticamente idénticas unas de las otras, lo que va a permitir la recombinación o el intercambio genético de cromosomas materno y paterno, propiciando una gran variabilidad en las especies. Como en la mitosis, el comienzo de la meiosis incluye replicación del DNA. En la meiosis va a ocurrir la fase S premitótica por división celular. Una fase S premiótica tarda varias veces más que la fase S premitótica. La meiosis se efectúa por medio de 2 divisiones nucleares, llamada la primera y la segunda división meiótica, cada una de las cuales consta a su vez de 4 fases. A continuación, explicaré la primera división meiótica. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con la primera división meiótica, que esta corresponde como primera fase, la profase 1. Al igual que en la mitosis, en la profase 1 se hacen visibles los cromosomas cuando comienza a especializarse el ADN. La cromatina se condensa, se van a duplicar los centriolos y se va a desintegrar el núcleo y la membrana nuclear. Aquí se va a realizar el apareamiento de cromosomas homólogos, conocido como sinapsis, que es la formación de tetradas y el entrecruzamiento de cromosomas homólogos. La profase 1 es la etapa más compleja de toda la meiosis y para su estudio se puede dividir en 5 fases. La primera fase es el leptoteno. Esta fase de la profase 1, conocida como el leptoteno, es en la que va a ocurrir que los cromosomas se van a tornar visibles con el microscopio óptico. Cada cromosoma está formado por un armazón proteico unido a la envoltura nuclear. También se van a formar pequeñas áreas de engrosamiento a lo largo de cada cromosoma, llamados centrómeros, que le dan una apariencia de un collar de perlas. La segunda fase es el cigoteno. Esta fase está marcada por una asociación visible de los homólogos. Este proceso de emparejamiento de cromosomas se denomina sinapsis para la formación de tetradas o también llamados bivalentes, que es el complejo formado por un par de cromosomas homólogos unidos. Este proceso se realiza mediante una estructura proteica denominada complejo sinaptonémico. Y como tercera fase está el paquiteno, que se caracteriza por un complejo sinaptonémico completamente formado. Durante el paquiteno, los homólogos se mantienen juntos a lo largo del complejo sinaptonémico y el DNA de las cromátides hermanas se van a extender en rizos paralelos. Es importante mencionar que el complejo sinaptonémico es una estructura similar a una escalera con filamentos de proteína transversales que van a conectar los dos elementos laterales. La cromatina de cada cromosoma homólogo se organiza en asas que se extienden desde uno de los elementos laterales del complejo sinaptonémico. Estas estructuras se denominan nódulos de recombinación porque van a corresponder a los sitios en los que se produce el entrecruzamiento. Durante el entrecruzamiento, un fragmento de una cromátida puede separarse e intercambiarse por otro fragmento de su correspondiente homólogo. Estos nódulos de recombinación van a contener la maquinaria enzimática que facilita la recombinación genética y con ello aumenta la variabilidad que se completa al final del paquiteno. La siguiente, por favor. Ahora tenemos la fase del diploteno. Acá se reconoce por la disolución del complejo sinaptonémico, que deja los cromosomas unidos entre sí en puntos específicos por estructuras con forma de X, las llamadas quiasmas. Los quiasmas se van a localizar en sitios de los cromosomas en los que antes ocurrió el entrecruzamiento
entre moléculas de DNA de los dos cromosomas. Los quiasmas se van a tornar más visibles por una tendencia de los homólogos a separarse uno del otro en la etapa del diploteno. La transcripción durante el diploteno en el ovocito va a aportar el RNA utilizado para la síntesis de proteínas durante la ovogénesis y en el desarrollo embrionario temprano después de la fecundación. Y finalmente tenemos a la diacinesis. Aquí el uso meiótico se ensambla y los cromosomas se preparan para su separación. Los cromosomas se compactan de nuevo durante la diacinesis en aquellas especies en que los cromosomas se dispersan mucho durante el diploteno. La diacinesis termina con la desaparición del nucleolo, la rotura de la envoltura nuclear, va a cesar con la síntesis del ARN y desaparece el movimiento de las tetradas a la placa de la metafase. En los ovocitos de vertebrados, estos fenómenos se inician por un aumento en el nivel de la actividad de la proteína sinasa del factor promotor de maduración. La segunda fase de la primera división meiótica es la metafase 1. ¿Le puedes pasar, por favor? En la metafase 1, los dos cromosomas homólogos de cada bivalente se conectan, con las fibras del uso cromático de los polos opuestos. En cambio, las cromátides hermanas están conectadas a los microtúbulos del mismo polo del uso, lo cual es posible gracias a la disposición lado a lado de sus cinetócoros. Un cinetócoro es una estructura proteica que va a iniciar y controlar los movimientos de los cromosomas durante la división celular, como se puede observar en la imagen del lado izquierdo de la pantalla. Y estas cromátides se mantienen unidas al nivel de los brazos y los centrómeros mediante la coesina, que son complejos de proteínas que unen las dos copias de cada cromosoma. La siguiente, por favor. Ahora vamos con la anafase 1. Aquí los organismos son capaces de generar una variedad de gametos casi ilimitada como resultado de la distribución independiente. Para que pueda ocurrir la separación de los cromosomas homólogos en esta fase, es necesario que los quiasmas que se mantienen unidos en el bivalente se van a disolver. Los quiasmas desaparecen en la transición de metafase hacia anafase 1, cuando los brazos de las cromátides de cada bivalente pierden cohesión. La pérdida de cohesión entre los brazos se debe a la rotura proteolítica de las moléculas de coesina en esas regiones del cromosoma. Sin embargo, la cohesión entre los centrómeros unidos de las cromátides hermanas se mantiene fuertemente porque la coesina ahí situada está protegida contra el ataque proteolítico. El resultado es que las cromátides hermanas permanecen unidas con firmeza mientras se mueven juntas hacia un polo del uso durante la anafase 1. La siguiente, por favor. Finalmente, tenemos la telofase 1. En la telofase 1 va a producir cambios menos drásticos que la telofase de la mitosis, pero aquí se regenera nuevamente el núcleo y a continuación se inicia la citocinesis. En ella, una vez que se han formado los dos núcleos, se divide su citoplasma en dos, formándose dos células hijas con un número haploide de cromosomas cada una, constituida por dos cromátides. Estas dos células hijas van a entrar en la segunda división meiótica. La etapa entre las dos divisiones meióticas se llama intercinesis y por lo general es corta. En los animales, las células que se encuentran en este estado fugaz se conocen como espermatocitos u ovocitos secundarios. Tales células se caracterizan por ser haploides porque contienen solo un miembro de cada par de cromosomas homólogos. La siguiente, por favor. La intercinesis se continúa por la profase 2. Esta es mucho más sencilla que su predecesora. Si la envoltura nuclear se reformó en la telofase 1, esta se rompe de nuevo. Entonces, en esta fase desaparecen las membranas nucleares y se forman dos nuevos usos cromáticos. Siguiente. Metafase 2. Aquí los cromosomas se compactan otra vez y se alinean en la placa metafásica,
A diferencia de la metafase 1, los cinetocoros de las cromátides hermanas de la metafase 2 se dirigen a polos contrarios y se unen con grupos opuestos de fibras cromosómicas del uso, como se puede observar en la imagen de la izquierda. En esta imagen se muestra que los cinetocoros de las cromátides hermanas ahora están en lados opuestos del cromosoma, de frente a polos opuestos. Siguiente, por favor. La anafase 2 comienza con la separación sincrónica de los centrómeros, que mantuvieron juntas a las cromátides hermanas, lo que les permite moverse hacia los polos contrarios de la célula. Siguiente. Finalmente, la meiosis 2 concluye con la telofase 2, en la que los cromosomas de nuevo están encerrados por una envoltura nuclear. Una vez formados los núcleos, comienza la división del citoplasma, ocurriendo así la citocinesis, tras la cual se obtienen 4 células hijas haploides, cada una de ellas con la mitad de cromosomas y con una composición genética diferente, gracias al proceso de entrecruzamiento. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a hablar sobre el tránsito celular. Aquí van a estar involucrados el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, lisosomas y la membrana plasmática. Y las 3 proteínas involucradas en este proceso son COP1, COP2 y la clatrina. Empecemos a hablar sobre el COP1. En este tenemos que en el aparato de Golgi hay una parte cis y hay una parte trans. La parte cis es la que está pues más proximal, más cercana al retículo endoplasmático rugoso, y la parte trans es la que es más cercana a la membrana plasmática. Entonces el COP1 está involucrado en el tránsito de una vesícula. Estas son las vesículas que sale directamente del aparato de Golgi y se dirige ya sea a otra parte cis del aparato de Golgi o directamente al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ¿cómo es esto? Del aparato de Golgi sale una vesícula de su parte cis, digamos esta. Esta vesícula está rodeada por COP1 y va a pasar de una parte cis del aparato de Golgi a otra parte cis del aparato de Golgi, o bien puede pasar a la membrana del retículo endoplasmático rugoso y fusionarse con esta. Esto ocurre en sentido retrógrado, es decir, que se acerca o que va en dirección hacia el núcleo. En cuanto al COP2, que es este de aquí, en este caso la vesícula va a salir directamente del retículo endoplasmático rugoso, sale cubierta por COP2, avanza y se termina fusionando con la membrana del aparato de Golgi, de igual manera en su parte cis, y se fusiona de esta manera en sentido anterógrado, es decir, que se aleja del núcleo. Entonces, esta vesícula que llega al aparato de Golgi termina recorriendo todos sus componentes hasta llegar a la parte trans. Y una vez que avanza, sale de ahí esta vesícula y sale cubierta por cleatrina. Entonces, esta vesícula cubierta por cleatrina puede hacer varias cosas. Una de ellas es que puede seguir avanzando y termina fusionándose con la membrana celular, y lo que esté dentro de esta vesícula se termina expulsando al exterior, y este proceso pues es la exocitosis. Otra cosa que puede hacer esta vesícula es que sale del aparato de Golgi rodeada de cleatrina y se puede ir directamente a los lisosomas, se fusiona con ellos liberando su contenido en ellos. Y la última cosa que puede hacer es, por ejemplo, en la membrana hay algunos receptores, muchos receptores, y cuando estos se unen a sus ligandos ocurre una endocitosis. En esta endocitosis se va formando una vesícula conforme llegan los ligandos a su receptor, y esta vesícula va a ir rodeada de cleatrina. Entonces, va avanzando dentro de la célula hasta que finalmente se encuentra dentro y va a terminar liberando su contenido dependiendo de cuál sea su función. Se moverá al lugar indicado y liberará su contenido. Bueno, vamos a hablar ahora de transitosis. La transitosis tiene fragmentos etimológicos de diversas lenguas que nos van a ayudar a entender su significado. La parte de trans viene del latín y significa a través de. Quito o cito viene del griego y se refiere a célula. Y por último, cis o cis
Viene también del griego y significa proceso. Teniendo en cuenta estas raíces etimológicas, siguiente, por favor, podemos inferir que el significado de transitosis es el transporte de macromoléculas desde un lado del espacio extracelular al otro a través del citoplasma de una célula por medio de una vesícula endocítica. Aquí en esta imagen podemos observar cómo entra la macromolécula del espacio extracelular, se envuelve en una vesícula, viaja por todo el citoplasma y finalmente sale en exocitosis. Siguiente, por favor. La transitosis va a involucrar un doble proceso en el cual se involucra la endocitosis y la exocitosis. Lo primero que va a pasar es la endocitosis, donde se va a introducir una macromolécula a la célula y se va a englobar en una invaginación proveniente de la membrana citoplasmática, a lo que le vamos a llamar vesícula. Ya que esta vesícula está formada rodeando a la macromolécula, va a viajar por las fibras de los microtúbulos que componen al citoesqueleto, alrededor de todo el citoplasma. Y finalmente va a salir por el proceso de exocitosis, en donde la célula va a excretar los productos y las membranas de las vesículas se van a funcionar con la membrana plasmática y el contenido se va a liberar al medio extracelular. En esta imagen podemos ver perfectamente el proceso de endocitosis, donde entra la macromolécula y se forma la vesícula, que es el círculo anaranjado que rodea a la molécula, y el proceso de exocitosis, donde la vesícula va a fusionar su pared con la de la membrana plasmática para poder permitir la liberación. El receptor polimérico de las inmunoglobulinas llamadas PIGR va a desencadenar este proceso de transitosis mediante ciertas señales químicas. O sea, este receptor va a ser el encargado de avisar para que se lleve el proceso de transitosis. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la función? Bueno, la transitosis va a permitir la movilización celular de moléculas de gran tamaño, principalmente en los tejidos del epitelio, manteniendo intacta la estructura de la partícula que se desplaza, principalmente con grandes moléculas llamadas macromoléculas. Es un proceso propio de células endoteliales que constituyen a los capilares sanguíneos y permite transportar las sustancias desde el medio sanguíneo hasta los tejidos que rodean los capilares. En la imagen se puede observar muy bien cómo va desde el medio sanguíneo hasta el medio tisular para poder llevar todas las moléculas necesarias para el intercambio sanguíneo, y también constituye el medio por el cual los infantes logran absorber los anticuerpos provenientes de la leche materna y finalmente por exocitosis son liberados en el líquido extracelular desde el epitelio intestinal. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Aquí están las referencias. Y gracias.